Bueno, si tienen su Biblia, hermanos, les invito para que busquemos una porción en el Antiguo Testamento. Vamos a leer una historia, hermano, de 4 hombres leprosos, 4 enfermos, y vamos a ver cómo fueron de grande bendición. Cómo fueron de grande bendición, y espero que nosotros nos identifiquemos con ellos, y el día de mañana alguien pueda decir de nosotros que fuimos también de grande bendición. Amén. Así que les invito para ir a el libro de Segunda de Reyes. Busquemos capítulo 7 y vamos a ver quiénes son estos personajes en el versículo 3. Y como ya le digo, le vamos a hacer como las películas. Vamos a ver esta escena y lo vamos a ir en retroceso para ver cómo se llegó hasta esta escena, y luego seguimos desenvolviendo la escena. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 7 y versículo 3 en delante. Amén. ¿Lo tienen, mis hermanos? Segunda de Reyes, capítulo 7, verso 3. Lo tienen, ¿verdad? Dice la palabra del Señor: había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Amén. ¿Alguien ha escuchado la palabra encrucijada? ¿Qué es una encrucijada? Cuando te encuentras en una situación donde tienes que elegir una solución, un camino, Donde hay diversidad de opciones que elegir, ¿estamos de acuerdo? Y estás en ese punto y las opciones que están ahí te parecen viables y a la vez te parecen que tal vez no es la más viable, y tú te encuentras en un enrollo. ¿Por qué? Porque tienes que decidir. ¿Estamos de acuerdo? Esta es una encrucijada en la que se encuentran estos 4 leprosos. Fíjate de quién vamos a hablar: 4 leprosos. Y conforme vayamos a ir desarrollando la predicación, nosotros vamos a ir comprendiendo detalles de la porción. Pero dice que eran 4 leprosos. El escenario donde están dice que estaban en la entrada de la puerta. Y dice que empezaron a decirse el uno al otro. Se empezaron a plantear la encrucijada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Al ser leprosos, hermanos, la ley de Moisés decía que ellos tenían que estar fuera de la ciudad. Estaban aislados. Estaban juntos entre ellos porque tenían el mismo padecimiento, pero estaban segregados de la comunidad, de la ciudad. Y el tema era que hasta que luego no su carne se restaurara, si es que se restauraba, venía el sacerdote, los veía y los declaraba limpios, o casi limpios. Todavía no, te falta otro poco, estate otra semana ya. Y así era la vida del leproso. Y de entrada la vida del leproso, cuando caía en esa enfermedad, pues no era nada agradable, hermanos. Nada. Tenías que dejar tu casa, tu familia. Tenías que, mientras tú salías de la comunidad, tenías que ir gritando: leproso, inmundo, de ti mismo. ¿Por qué? Porque tenías que poner al tanto a los demás para que no se acercaran y hubiera un brote, porque era una enfermedad contagiosa. Y entonces era una enfermedad, pues, que te aislaba, que te marginaba, que te hacía sentir mal. Y ahí están ellos en esa encrucijada, porque aparte de cargar esa enfermedad, que luego veremos, la palabra de Dios compara esta enfermedad con el pecado, sin duda alguna. Y dice: ¿qué haremos? Ellos cuentan, que es a donde vamos a regresar nosotros, ellos cuentan en ese versículo que leímos, cuando empiezan a ver sus opciones, dice que se dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Como que eso es lo que había en el horizonte, hermanos. En su horizonte era la muerte, o de la enfermedad, o de los acontecimientos de ese momento, los cuales vamos a ver en un momento. Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Aquí nos revelan ellos, hermanos, que había una hambre muy fuerte en la ciudad. ¿En qué ciudad se está llevando todo este pasaje? En la ciudad de Samaria. Y yo quisiera ahora sí que volviéramos un poquito la película para ver el inicio.
Yo quisiera que fuéramos al capítulo 6, también de ahí mismo, de Segunda de Reyes, y leyéramos del versículo 24 en adelante para conocer el escenario, para que sepamos qué es lo que está aconteciendo y de dónde han salido estos 4 leprosos. Dice, después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Amén. Ahí vemos por qué se dio este sitio. ¿Por qué? Porque vino el rey de Siria llamado Ben-Hadad, no vino solo, trajo todo su ejército, todas sus fuerzas y sitió la ciudad de Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria. Fíjate, gran hambre en Samaria. Y vamos a tratar de, mientras leemos, introducirnos con nuestra imaginación a los acontecimientos. Dice que hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. Escucha, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Hermano, ¿cuánto más o menos es el valor de la plata en nuestros días? Pues nada más es el segundo metal más valioso. Está el oro por encima y después tenemos la plata. Entonces dice que la cabeza de un asno, hermanos. Hermano, si tú fueras a un restaurante, tú le dirías, me trae por favor media cabeza de asno. No es como que lo que más se te antojara comer, pero no había más. Y lo que había, hermano, pues era extremadamente caro. Cualquier situación parecida a lo de nuestros días, ¿qué le parece? ¿Verdad que sí? Había una inflación muy grande a causa de que no podían salir a comerciar, ni podía venir gente de afuera, y lo que había, los insumos que habían, pues estaban agotando, estaban terminando. Entonces, mientras más días pasaban, lo poco que había, pues más se encarecía. Entonces es dramático, porque dice que una cabeza de asno se vendía por 80 piezas de plata. Y luego dice, y la cuarta parte de un cab es una medida, hermano. Es una vasija en la cual se medía o grano o líquido. Aproximadamente como 1,2 litros. Es lo que es la medida de un cab. Pero si tú te fijas, no habla de un cab, habla de un cuarto de un cab. Si somos matemáticos, son 300 mililitros. Solamente por poner en contexto, imagínate una botellita de esos refrescos de ese tamaño, más o menos. Entonces dice, y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Si tú vas al mismo restaurante y le dices, ¿me puedes traer por favor? No le va a decir eso, ¿verdad que no? ¿Pero por qué están comiendo eso? Porque no hay más. Porque la situación se ha agravado tanto que no hay más que comer. Así que el desecho de una paloma es muy codiciado. Pero te va a costar, dice aquí, 5 piezas de plata. Y tú sabes que la palabra de Dios es verdad. Y no exagera. Te está dando un contexto de los acontecimientos. ¿Verdad que es un contexto difícil? Es un contexto duro de asimilar y de estar ahí. Pero hermanos, esto no ocurrió de buenas a primeras ni nada más porque sí. Sigamos leyendo por favor el contexto. Dice, y pasando el rey de Israel, que en ese tiempo, solo como paréntesis, era un hijo de Acab. ¿Alguien ha oído del rey de Acab? El rey de Acab era un hombre idólatra, era un hombre altamente pecador, era un hombre asesino, era un hombre cruel. Y ahora está reinando uno de sus hijos, aunque no lo menciona por nombre. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey señor mío. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Él siente impotencia. ¿Cómo te salvo, mujer? Si Dios no te ha salvado, ¿cómo te puedo salvar yo? Sí, pero no se te olvide que en ese tiempo ellos estaban con la espalda a Dios. Tanto por su padre como él. Estaban liderando el país de mala manera, de manera idolátrica. Entonces le dijo el rey, verso 28, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Cuál es la situación? Escucha la situación. Ella respondió, esta mujer, otra mujer que estaba ahí cerca, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. ¿Qué le parece, hermano? Hermano, como que la palabra de Dios exagera, ¿no? No exagera. La palabra nos está contando los acontecimientos.
Una mujer cuando ve al rey le dice, rey, esta mujer y yo nos pusimos de acuerdo del hambre que hay. Bueno, yo no quiero pensar de verdad que se los iban a comer vivos. Yo me imagino que murió el hijo y en vez de enterrarlo, pues vamos a aprovecharlo y vamos a comerlo y luego después, cuando muera el mío, pues entonces comemos el mío. Pero resulta, dice la mujer, yo sí hice así y nos comimos al mío. Voltea a ver a tu hijo, hermano. ¿Qué te parece? Con salecita. ¿Verdad que son situaciones difíciles de siquiera asimilar, hermano? Pero yo quisiera nada más que fuéramos un poquito a Deuteronomio 28. Porque le digo, esto no fue una acción repentina, esto fue un cumplimiento que Dios había dicho que ocurriría si es que ellos le desobedecían. ¿Para qué? Para que nosotros tomemos en cuenta cuán duro es desobedecer. Deuteronomio capítulo 28. Esta es una sección donde se habla de bendiciones y se habla de maldiciones. Y este versículo que les voy a leer, el capítulo 28 y verso 57, es más, del 56, dice así, dice, la tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, escucha, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo y a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diera a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Esta era una porción, hermano, que Moisés les había dicho. Miren, tenemos dos situaciones. Dios nos ha dado su ley. Si obedecemos a su ley, van a venir esta y esta y esta y esta y estas, muchas bendiciones. Pero si somos indiferentes y desobedientes a su ley, entonces van a venir esta y esta y esta y esta y esta y esta maldiciones. Y una de las maldiciones, hermano, era que llegaría el momento en que ellos serían asediados, agobiados, y no les quedaría otra más que comer a sus propios hijos. Si tú notaste el versículo, dice, y mirará con malos ojos a su esposo. Hace días enseñamos esto en un lunes. Y decíamos, bueno, pues a lo mejor la esposa dice, me como al esposo, pues bueno, como quieras el esposo. Pasa. Ya le traía ganas. Se lo merecía. Pero, hermano, imagínese, a tu hijo, a tu hija, dice, al que recién nacido. Entonces, esto Dios se los había anticipado que podría ocurrir y que ocurriría si es que ellos se alejaban de su palabra. Amén, hermanos. Yo les hago una pregunta. ¿Nos conviene, hermanos, alejarnos de su palabra? ¿Nos conviene echar en saco roto las amonestaciones de nuestro Dios? Yo creo que si somos inteligentes no nos conviene. Debemos prestar atención a lo que la palabra de Dios nos habla, antes de que entonces tenga que trabajar Dios de manera severa en nuestras vidas. Porque al final de cuentas, Él nos ama o no nos ama. Él nos ama, pero sabe que la corrección también es otra área del amor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Dios se los había anticipado, pero hicieron menos a la palabra de Dios. No la tomaron en cuenta y entonces ocurre lo que estamos leyendo en Segunda de Reyes. Llega Ben-Hadad, hace un asedio, empieza la comida a agotarse, empieza a encarecerse, se comen, ya dijimos, la cabeza de un asno, el estiércol de paloma, y es tan grave que se empiezan a comer incluso a los hijos. Ese es el contexto de lo que está ocurriendo en Samaria, y es el contexto también de donde se encuentran estos leprosos. Por eso es que cuando nosotros leímos, dice que ellos dijeron, ¿qué vamos a hacer? Están en la encrucijada. Si nos regresamos a la ciudad, ¿qué va a pasar en la ciudad? Nos vamos a morir porque no hay que comer. Si nos quedamos aquí guardando la ley hasta que nuestra carne se recupere, pues nos vamos a morir también porque no tenemos suministros aquí. Y si vamos al campamento de los asirios, pues probablemente también nos vamos a morir. Entonces había una encrucijada en la cual pareciera que todos los caminos llevaban
a la muerte. Pero sin embargo la encrucijada ahí estaba. Amén. Algo que ellos no sabían, porque recuerda que ellos estaban por fuera, son las palabras de Eliseo en el capítulo 7, versículo 1. Dice, dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada por un siclo a la puerta de Samaria. O sea, es una medida. O sea, Eliseo empezó a decir que al día siguiente las cosas iban a cambiar. Porque más o menos esa medida, el seah, son como 12 kilos de algo. ¿Viste las porciones que mencionó los otros versículos? Muy pequeño a muy caro. Para un día iba a cambiar algo más considerable y más barato. Porque ya solamente menciona un ciclo. Un ciclo es una pieza de plata y comestible. Entonces, Eliseo está diciendo, mañana las cosas van a cambiar. Dios algo va a hacer. Y por ahí hay una reacción que yo quiero que vean. Versículo 2. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Por ahí hubo un incrédulo que dijo solamente que Dios abra ventanas en el cielo para que ocurra, porque estamos rodeados. Hermanos, la palabra de Dios dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni subieron jamás en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Amén, hermano. Este hombre, no hay manera de que lo que tú estás diciendo, Eliseo, pase. Nos estamos comiendo a los hijos, Eliseo, y tú sales con eso. Bueno, pues vamos a ver. Y ahorita vamos a ver cuál y de qué se trata esta predicación, más que nosotros aprendamos historia israelita. Siempre tiene una aplicación a nuestras vidas, amén. Y la vamos a encontrar en los leprosos. Volvamos nuevamente al pasaje donde encontramos nosotros a los leprosos, versículo 3. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Dice, vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Hermanos, todos tenemos una encrucijada en nuestras vidas. Todos tenemos una encrucijada en nuestras vidas. ¿Cómo vivir? ¿Cómo conducir nuestras vidas? Y cada uno de ustedes puede pensar, yo me voy a ir por este camino, yo me voy a ir por este otro camino, yo lo voy a hacer a mi manera, yo le voy a hacer caso a la palabra de Dios. Yo quiero medio lo que yo diga y medio lo que la palabra de Dios dice. Y todos tenemos una encrucijada y al final de cuentas una decisión que tomar. Amén, hermanos. Y entonces ellos tomaron la decisión de ir a los sirios. Dice, al final de cuentas estamos perdidos. Si nos quedamos aquí, nos morimos. Si nos metemos a la ciudad, nos morimos. Si vamos con los sirios, puede que nos muramos. O puede que se apiaden de nosotros y a lo mejor nos den la vida. Y quien quita y hasta un pedacito de pollo. Amén. Y entonces dijeron, vamos con los sirios. Vamos al campamento de los sirios. Se levantaron pues al anochecer. Todo esto ocurre al anochecer, de entre la tarde a la noche. Todo esto ocurre en ese momento. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. No había nadie, hermano. O sea, ellos tenían su campamento tendido por todos lados, tenían rodeados a la ciudad y ellos salieron a buscarlos, a pedir piedad, o al menos es lo que ellos querían. Y resulta que cuando llegan a donde empiezan a estar los campamentos de los sirios, no encuentran a nadie, y era en la noche. Y no hay nadie. Dice, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. ¿Qué vemos ahí, mis amados hermanos? La mano de Dios. ¿Estamos de acuerdo?
La mano de Dios, porque algo ocurrió en esa tarde. Ocurrió que Dios, de alguna manera, que no nos explica aquí, solo dice que ocurrió. Dios hizo que ellos escucharan estruendos de ejércitos, de carros y de caballos, de tal manera que se sintieron atemorizados, intimidados. Y ellos ellos hicieron una suposición de que los de Israel habían contratado a sueldo a otros reyes. Pero fíjate cómo las cosas que Dios hace. ¿Y cómo podrían ellos haber contratado a otros reyes si ni siquiera podrían salir de ahí? Pero sin embargo, hermanos, Dios hace cosas maravillosas. Por eso yo le decía el texto, cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, ni subieron jamás en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas. ¿Cuántos, hermanos, en su mejor lucidez intelectual hubieran pensado que Dios haría un plan de mandar a su hijo a morir para que nosotros fuéramos perdonados? ¿A quién se le hubiera ocurrido que el castigo que tú y yo merecemos, Dios mismo lo haya absorbido voluntariamente en su hijo, para que tú y yo quedáramos absueltos? ¿A quién de ustedes se les ocurrió un plan magistral como ese? Al menos a mí no. Pero sin embargo Dios lo tiene preparado. Amén, hermano. Ellos llegan, no encuentran nada. El versículo 6 nos dice el por qué. Porque Dios había hecho una cosa grande y maravillosa, audible. No fue una imaginación, hermano, en los sirios. Audiblemente ellos escucharon que algo se acercaba, caballos, carros, ruido de ejército. Y dijeron, estamos en problemas, estamos en peligro. ¿Y sabe qué fue lo que hicieron? Dice que huyeron. Versículo 7. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Se atemorizaron en gran manera. Yo no sé cuántos miles eran, pero sintieron temor. Y si eran bastantes miles para que hayan sentido temor, tuvieron que haber oído un ruido mucho más estrepitoso que el que ellos pudieran hacer. Porque se atemorizaron, ni siquiera dijeron, en guardia para pelear porque nos atacan. No, ellos dijeron, vámonos, porque esto es más que lo que nosotros tenemos. Y huyeron. Y huyeron, hermano, despavoridos. Si tú quisieras huir, hermano, y hubiera un caballo ahí, pues te fuera más rápido huir en caballo, ¿no? Pero dice que ahí dejaron hasta los caballos. ¿Eso qué nos indica, hermano? Que salieron atemorizados, ni siquiera tuvieron la claridad para pensar en la huida, más que sálvese quien pueda. Y corrieron. Porque nuestro Dios hizo algo grande. Ahora quiero que veamos la reacción de los leprosos, porque ahí es donde vamos entrando a nuestra aplicación. Fíjate la reacción de los leprosos. Versículo 8. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda, escucha, y comieron y bebieron. ¿Qué leprosos, no, hermano? ¡Qué fortuna para ellos, no! Imagínate esos 4 amigos, pues total de la misma enfermedad. Imagínatelos y entran y ven un plato servido de las mejores cosas y con el hambre que tenían y empiezan a comer. ¿Cómo te los imaginas comiendo? Diga, como cuando me pichan algo. A montones, rápido. Yo me los imagino así, atragantándose. Todavía ni siquiera se acaban una pieza de algo cuando de la abundancia que ven ahí empiezan a comer otro y agarrar otro y así están, y los 4 voltean uno al otro y lo ve con la boca llena y emocionados, y por primera vez en mucho rato hay alegría en sus corazones, hay saciedad en su estómago. Amén, hermanos. Ahí hay emoción. Y dice, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, escucha, y tomaron de allí plata, oro y vestidos. Y fueron y los escondieron. Oro, plata y vestidos. De ser los miserables leprosos, exiliados, en unas horas están siendo gente con la barriga llena, gente con el ánimo cambiado, gente con oro, con plata, con vestidos. ¿Qué te parece, hermano? Un cambio drástico, ¿verdad? Dramático el cambio. Y dice que lo escondieron. ¿Por qué lo escondieron? No van a llegar. En la mañana venimos por ellos. Pero fíjate lo que siguieron haciendo. Dice, y vueltos entraron en otra tienda
Y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Ellos empezaron a ir de tienda en tienda y se dieron cuenta que era un botín incalculable. Era un botín, hermano, que abrumaba y sobrepasaba sus necesidades. Yo te aseguro que ya para la segunda tienda ya no llevaban hambre. Quizás llevaban gula, pero ya no hambre, porque el hambre había sido saciada. Pero sin embargo, a cada tienda que ellos avanzaban, podían encontrar alimento, riquezas, ganancia. Hermano, que leprosos tan afortunados, ¿estamos de acuerdo? Pero dice ahí que lo que encontraban, lo escondían. Amén. Versículo 9. Luego se dijeron el uno al otro. Esto es lo que me gusta, hermanos. Estamos en las buenas y en las malas juntos. Allá están juntos, porque dice que se dijeron uno al otro, ¿qué haremos? Acá en la abundancia, también están juntos. Están jalando juntos, porque sus condiciones los han orillado a unirse. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hermanos, después de un momento de emoción, después de un momento de satisfacción y de abundancia, ellos empezó a calarles algo en el corazón. A cada uno. Porque ninguno convenció al otro, sino que todos empezaron a sentir en su corazón, estamos haciendo algo y no está bien. Se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Escucha, hoy es día de buena nueva. Hoy es día de excelentes noticias. ¿Cuáles, hermano? Que los sirios ya no están. Que nuestros enemigos se han ido. Que el hambre que impera en la ciudad pudiera ser saciada si tan solo vinieran los demás a este gran botín que nosotros estamos aquí encontrando. Y que no tenemos ninguna barrera para tomarlo. Y empezó a caer el peso en sus corazones y se decían el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. ¿Quién cree que empezó a trabajar en ellos, hermano? El Espíritu de Dios en sus vidas. Amén. Después de estar pensando en esa felicidad de ellos mismos, de su satisfacción, de su placer, de su gozo, de su riqueza, de su saciedad, algo empezó a caer en sus corazones y les empezó a decir, no estamos haciendo mal. Y la sonrisa de repente, hermano, se colgó. ¿Y sabes qué, mi amado hermano? Esa es la predicación del día de hoy. Nosotros somos esos leprosos, hermano. Porque la lepra simboliza el pecado. Nosotros éramos esos leprosos, somos esos leprosos que un día en una encrucijada de cómo vivir aquí para allá y donde no se veía ninguna opción, caminamos. Y de repente en ese camino, la gracia de Dios nos encontró. ¿Qué le cambió la vida a estos leprosos, hermano? ¿No fue la gracia de Dios? Cuando Dios hizo ese estruendo, esa cosa maravillosa, esa obra que ni ojo ni oído jamás había imaginado. ¿No fue eso lo que les cambió a ellos el rumbo? ¿Cómo se acercaron ellos al campamento? Puedes imaginártelos, temerosos. Probablemente cuando iban ensayando, ¿qué les vamos a decir? Piedad. Probablemente nos vamos a tirar a sus pies. O probablemente ni siquiera nos vayan a dejar que hablemos. Nos van a cortar la cabeza. Pero ellos sabían que estaban expuestos a eso. Pero en el camino, la gracia de Dios les favoreció. Hermano, ¿no ha sido lo mismo en nuestras vidas? ¿No íbamos por ahí quizás sin buscar a Dios? ¿No íbamos por ahí y de repente la gracia de Dios nos alcanzó? Y cuando Él hizo una obra que nosotros ni siquiera lo hubiéramos imaginado, su gracia reposó en nuestras vidas. Y de ser leprosos, hermano, empezamos a comer. De ser hambrientos, empezamos a ser saciados. De ser gente que no tenía nada, empezamos a tener oro o plata, como dice ahí, y vestidos. O sea, la vida nos empezó a cambiar y a favorecer. ¿O no, mis hermanos? ¿Y cómo nos sentimos cuando el Evangelio llegó a nuestras vidas? Cuando la gracia de Dios tocó nuestro corazón. ¿Cómo nos sentimos? Bendecidos, afortunados, gozosos. Pero hermanos, cuidado, porque quizás muchos de nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo que los leprosos. Estamos escondiendo lo hallado. Estamos escondiendo lo hallado. ¿Por qué?
Porque estamos pensando en nosotros. Ellos en ese momento, en esa noche, ¿qué estaban haciendo? Pensando en ellos. ¿Por qué lo escondieron? Para mañana, o pasado, o en otra ocasión, vengamos por ellos. Están pensando en ellos solamente. A veces en este camino, amor hermano, disfrutamos de las cosas de Dios, ¿o no? Nos gozamos de un Dios que está cerca, de un Dios que nos provee, de un Dios que nos enseña, de un Dios que nos corrige. Y todo eso lo escondemos, mis amados hermanos. Y nota lo que cayó a su corazón de estos leprosos. Dijeron, no estamos haciendo bien, porque hoy es día de buenas nuevas. Amados hermanos, hoy, al día que Dios nos presta, es día de buena noticia, hermano. ¿Por qué? Porque la puerta de la gracia está abierta. Porque el brazo de Jehová no se ha cortado para salvar. Porque tenemos nosotros la responsabilidad de ir y compartir las buenas nuevas. Amén. Estos leprosos, hermano, cayó en su corazón el dolor por decir, estamos pensando solamente en nosotros. Mira, hermano, me dolió en mi corazón mucho escuchar cómo una jovencita de 15, 16 años le parezca mejor morir que vivir. Me duele en mi corazón ver jovencitos, como les decía, que a los 18, 20 años no pueden soltar la droga. Demacrada su cara. Decisiones erróneas una tras otra. A sus 18 años, a sus 15 años, cuando debieran estar siendo productivos, teniendo alegre el corazón, lo tienen ahora destruido. Hermanos, los suicidios están a la alza. Hermanos, los divorcios están a la alza. Amén, hermanos. Porque el mundo nunca va a ser mejor por sí mismo. El mundo cada vez va más en decadencia. ¿Por qué? Porque están bajo la influencia de Satanás. Amén, hermanos. Y nosotros, amados hermanos, hemos llegado a un campamento en el cual no nos ha costado nada y tenemos provisión para ese día y para otro día y para otro día y para otro día. Y tristemente, amados hermanos, parece que con la vida que a veces vivimos estamos escondiendo lo que Dios ha hecho. ¿Qué es lo que tenían que hacer estos hombres, hermano? Solamente una cosa, escuchemos. Hoy es día de buena nueva. Hermano, ¿el evangelio no es una buena nueva? Si de hecho así se describe. Evangelio es la buena noticia, el buen anuncio. Ni siquiera tenemos nosotros que hacer algo, porque ese algo ya fue hecho. Estos leprosos no llegaron con espada a conquistar el campamento de los sirios, ¿verdad que no? Ya había sido hecho de parte de nuestro Dios una obra grandiosa, al igual que nosotros. El sacrificio de Jesucristo fue hecho antes de que tú y yo naciéramos. Ya estaba hecho. Pero para mucha gente es desconocido. Vámonos un poquito en esta misma historia, en esta película. Traslademos la cámara. Mientras ellos están ahí con provisiones, con comida. Volteemos un poquito la cámara a Samaria. ¿Cómo estaban las cosas en Samaria en ese momento? Dolor, hambre, escasez, muerte, canibalismo, tristeza, pecado. Amén, hermanos. ¿Te fijas cómo en el mismo pasaje, solamente es cuestión de voltear la cámara, se pueden ver dos escenarios diferentes? Jóvenes, ustedes tienen un techo. Ustedes tienen unos papás que les aman, que trabajan por proveerles. Usted tiene una iglesia que se preocupa por hacerles una carta, por querer darles un abrazo. Y otros jóvenes, y tan solo en este mismo momento que ustedes están sentados escuchando la palabra, ustedes movieran un poco la cámara y vieran la realidad de otros jóvenes, ustedes se sentirían realmente bendecidos, realmente en abundancia. Pero solamente es cuestión de mover la cámara y dirigirla a otros escenarios. ¿Estamos de acuerdo? En este mismo momento. En este mismo momento. ¿Amén, hermanos? Entonces fíjate lo que ocurre. Ellos dicen, hoy es día de buena nueva. Y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Ahora ellos consideran que lo que están haciendo es una maldad. ¿Por qué? Porque pudieran ellos, ya saciados, regresar al campamento y comunicar la buena nueva.
Ellos no eran los proveedores de la buena nueva. La buena nueva ya había sido hecha. Ellos solo tenían que ser los comunicadores de la buena nueva. Amén, hermano. ¿Quién de ustedes provocó la buena nueva, hermanos? De nuestra salvación. ¿Verdad que ninguno de nosotros? Y entonces, ¿qué es nuestra responsabilidad? Ser solamente mensajeros de la buena nueva, portadores de la buena nueva. Ellos dijeron, no nos vaya a alcanzar el amanecer, y entonces nos alcanzará nuestra maldad. Todo esto ocurrió en la noche. Hermano, este mundo no se mueve como de noche, mis amados hermanos. Este mundo se mueve como de noche, porque mientras este mundo piensa que ve, en realidad no ve. Y cada vez más se hunde y se sume en esas tinieblas peligrosas. Y nosotros, hermanos, con gozo le digo, venimos y alabamos a Dios, gloria a Dios por eso. Con gozo le digo, venimos y nos alimentamos de Dios, gloria a Dios por eso. Usted tiene que decir, amén, gracias porque tuviste misericordia de mí. Pero después de eso, usted y yo tenemos que tener la responsabilidad de que no nos alcance el quedarnos callados. Fíjate lo que ellos hicieron. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Ve esta determinación. Vamos pues, ¿cuándo? Ahora. No dijeron, bueno, mira, tú te quedas en esa carpa y yo en la otra. Y ya mañana que amanezca, pues ya vamos con más calma. No, vamos pues, ¿cuándo? Ahora. ¿Cuándo es cuando tenemos que actuar nosotros, mis amados hermanos? Ahora. Hoy es el día en el cual tú tienes que actuar. Amén. Hoy es el día en el cual tú tienes que disponer tu vida para ser ese mensajero de esa buena nueva que ya te alcanzó a ti. Porque allá, en ese otro escenario, es caótico. ¿Y cuánto bien le haría oír esa buena noticia? Mucho. Y ellos dijeron, vamos y hagámoslo ahora. Vinieron pues gritando a los guardias de la puerta de la ciudad. ¿Cómo llegaron, hermanos? Gritando, entusiasmados, encarrerados. Yo tengo una pregunta, ¿cómo se fueron, hermano? Cabizbajos, entristecidos. Hermano, cuando Cristo te alcanza, cuando la gracia de Dios te alcanza, hace un giro radical en tu vida. ¿Cómo era tu vida antes de Jesucristo? Quizá triste, quizá amarga, quizá problemática, quizá eras de los que ya no tenían ganas de vivir, pero cuando Él te alcanza, entonces las cosas cambian. Y ahora ellos vienen gritando, apresurados, alzando la voz, y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Están comunicando la buena obra, la buena noticia. ¿Amén, hermanos? Esa es nuestra responsabilidad. Hermano, yo le hago una pregunta. ¿El que yo comunique la buena noticia es garantía de que los demás se van a salvar? No, no es garantía, porque de ahí para adelante será Dios el que haga el trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Pero nos hace partícipes al hacernos portadores de su mensaje. ¿Estamos de acuerdo? Tú incluso vas a notar en esta porción que aunque eran buenas noticias y aunque eran noticias veraces, no es fácil creerlo. Así como cuando tú presentas el evangelio tampoco es fácil creerlo. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo, cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. ¿Qué es eso, hermano? Es incredulidad. ¿Quién son estos leprosos para venir a decirnos esta noticia? Es más, yo creo que los sirios están escondidos, porque ellos saben que nosotros tenemos hambre y salieron de sus tiendas para que nosotros cuando salgamos, caer sobre nosotros. Es una trampa. Qué triste es cuando le presentas el evangelio a alguien y te dicen, no, eso no es para mí. Hay cristianos con su mentalidad. No son inteligentes. Y desprecian, hermano, y desaprovechan la oportunidad de la buena noticia. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Pero ya eso no está en nuestras manos. Eso no nos corresponde a nosotros. Eso es totalmente obra y voluntad de nuestro Dios y de su Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Pero nuestro trabajo es lo que esos leprosos hicieron. Primeramente, que nos caiga el 20, como ellos dijeron,
es día de buena noticia. Amén. Hermano, hoy es el día de buena noticia. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Dios puede seguir transformando. Mañana, eso yo no lo sé. Hoy es el día que Dios nos tiene presupuestados para que nosotros hagamos su obra. Amén, mis hermanos. ¿Cuántos se están identificando? ¿Cuántos están entendiendo el corazón de esta predicación? ¿Cuál es el corazón? Hermano, qué bueno que estás siendo saciado, pero no te sacies tú solo. Compártele a ese joven, a esa jovencita, que tiene problemas más grandes que los tuyos. Por eso yo les decía a los jóvenes que fueran gente, jóvenes, que influenciaran a otros jóvenes para bien, que impactaran las vidas de otros conforme están viviendo. Amén, hermanos. Al final de las cosas, el pueblo salió al campamento y comprobaron que era cierto, y fueron saciados y fueron liberados de esa gran hambre. ¿Por qué? Porque Jehová hizo una obra maravillosa, milagrosa y potentosa. Amén. El día que tú prediques la palabra y Dios toque el corazón de aquel a quien tú le hablaste, Él comprobará que lo que tú le estás diciendo es una verdad y que hay misericordia para Él también disponible. Pero eso ya no nos corresponde a nosotros. Hay una parte que sí nos corresponde. Amén. Quiero que vayan conmigo a Romanos, hermano. Romanos capítulo 10 y verso 13. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Está hablando Pablo. Y está hablando una afirmación que está en el libro del profeta Joel. Y la está trayendo de allá hacia ese tiempo y dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero después presenta unas objeciones para ponernos a pensar nosotros. Recuerda y ten en mente esta frase, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Bueno, si todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, ¿cómo podrán invocar a uno en el cual no han creído? Imposible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no le conocen. Y si no le conocen, pues no pueden invocar y clamar a Él. Por eso esa es la primera pregunta. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Pero dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pues tampoco, ¿verdad que no? ¿Cómo van a poder clamar si no le conocen? ¿Y cómo le van a conocer si nunca han oído jamás de Él? Y luego dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Si tú te fijas, Pablo está haciendo un ejercicio en el cual, a través de preguntas, él va llevándonos hacia la respuesta. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo le van a invocar si al cual no creen? ¿Y cómo van a creer si no le conocen? ¿Y cómo le van a conocer si no hay nadie que les predique, que les enseñe, que les hable de Él? Amén, hermanos. Y luego dice Pablo, y cita otra vez otra porción del Antiguo Testamento, de Isaías, dice el 15, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian, ¿las qué, hermanos? Las buenas nuevas, de lo que estos leprosos se dieron cuenta que era día de buena nueva. Y dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hermano, esos leprosos tenían unos pies llagados, heridos por su lepra, sucios, despreciables, y sin embargo la Biblia dice que sus pies fueron hermosos, porque anunciaron buenas de paz. Y eso hablando de situaciones de esta vida, pues imagínate con mayor razón cuando hablamos de situaciones eternas como la salvación. Tus pies pueden ser pies hermosos cuando tú, hermano, te decidas a ser un portavoz de la palabra del Señor, de compartir la palabra que tú mismo recibiste. En una ocasión Jesucristo les dijo, dad de gracia lo que de gracia recibiste. ¿Cuánto te costó el evangelio, hermano? Nada, a ti no, a Cristo le costó su vida. ¿Y tú lo recibiste? De gracia. Y Cristo dice, dalo también de gracia. Comparte el evangelio. Hermanos, se nos van las oportunidades. Hay gente a nuestro alrededor que no te lo dice con palabras, pero con su actitud y con su desesperación te está diciendo, oye, no conocerás una salvación para mi vida, para mi angustia. Y nosotros con nuestra actitud decimos, no,
Cuando claro que la conocemos. Porque de la misma manera fuimos nosotros rescatados por el Señor. Amén, hermanos. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Amén, hermano. Claro, no todos van a creer, pero ni tú ni yo tenemos los lentes ópticos para saber quién sí y quién no. Dice el siguiente texto: mas no todos obedecieron al Evangelio. Esa es una realidad. Pero nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos está impulsando a hacer. La Biblia dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y muchas de las veces nos hemos quedado, hermano, en ese sentimiento de que le quiero hablar, me quiero acercar, le quiero compartir. ¿Por qué tenemos ese sentimiento? Porque Dios pone en nosotros el querer. Pero no se nos olvide que Él también pone en nosotros el hacer. Tú no le vas a salvar. Él es el que le puede salvar. Pero Él pone en ti el querer para que te acerques a darle la buena nueva y hacerlo. Y tomarte el tiempo. Y recorrer la distancia necesaria. Y buscarle. Porque al final de cuentas, amados hermanos, entre otras cosas, para eso hemos sido llamados. De verdad. Vaya a Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿A quién le está hablando? A ti y a mí. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo nos adquirió? Con la sangre de Jesucristo. Fuimos comprados por precio y Él pagó sangre por nosotros y fuimos adquiridos por Él, ¿verdad que sí? Entonces esas definiciones, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, yo pienso que a cada uno de nosotros nos deben de hacer sentir gozosos, importantes, amados de nuestro Dios. Amén. No pagó cualquier cosa, pagó con la sangre de su Hijo por nosotros, para redimirnos. Y luego dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entre otras cosas, ¿para qué nos llamó? Para que nosotros anunciemos de sus virtudes. No es que yo voy a anunciar de mí. No, yo voy a anunciar de sus virtudes. Y una de ellas es su misericordia. Es así, la derramó hacia mí. Y eso es lo que yo voy a anunciar. Su fidelidad, su compasión, su perdón, su amor. Esas son sus virtudes. Y aquí este texto donde primeramente nos describe lo que somos, después nos dice para lo que fuimos, entre otras cosas, llamados. Vuelvo a leerlo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿De dónde nos llamó, mis hermanos? Pues nada más ni nada menos que de las tinieblas. Amén. Del pecado, de la ignorancia, de la idolatría, de la desesperación, del sentimiento de no valgo nada, del fracaso. Y nos llamó de las tinieblas. Y nos llamó para llevarnos a su luz admirable. Qué hermoso es estar en la luz del Señor. Porque en la luz del Señor, hermano, aún cometo equivocaciones. Pero al estar en la luz, esa equivocación no me pasa desapercibida. Porque estoy en la luz. Y la luz me dice, mira qué mancha traes ahí. Y me da la oportunidad de que con su espíritu sea corregido. Pero cuando estoy en tinieblas, las manchas no se ven. Al final de cuentas, todo es tinieblas. No se ve. Por eso es maravilloso de donde Él nos llamó y nos sacó a su luz admirable. Y entre otras cosas, como te acabo de leer, fue para anunciar de sus virtudes a un mundo que no le conoce. A un mundo que aún está en tinieblas. Amén, hermanos. Y que sea la obra de Él sacar de esas tinieblas a quien Él quiera sacar. Amén. Y luego el siguiente versículo nos hace un recordatorio. Pedro, ¿para qué? Para que esta predicación tenga un impacto mayor en tu corazón y tú te vayas con la certeza de que es así lo que Él nos ha dicho. Después de que dice lo que ahora somos, nos recuerda lo que antes éramos. Escucha, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Y ese texto para qué, hermanos?
para recordarte, para que no se te olvide la gracia que Dios ha tenido para contigo. Para que ese texto, hermano, humille tu vida todo el tiempo y toda tu vida, que no es porque tú lo merecieras, sino es porque Él quiso tener misericordia de ti y de mí. Y que para que al tener en cuenta siempre que ha sido por gracia, nosotros también demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Primero dice lo que ahora eres y luego dice, pero antes de que te vayas, dice, nunca se te olvide lo que tú eras anteriormente. Y nota cómo lo dice. Los que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora sí que son pueblo. Que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Y si tú te fijas y lees todavía el otro versículo, que no voy a predicar de él, pero es una extensión de esa petición que Pedro le está haciendo a cada uno de nosotros. Que anunciemos sus virtudes. ¿Cómo? ¿Cómo anuncio sus virtudes? Escucha. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Esa es la manera de anunciar. Claro, con nuestras palabras también. Pero ¿cuánto impacto pueden tener mis palabras evangelizadoras si mi manera de vivir no es de acuerdo a mi palabra que yo digo? No tiene ningún impacto. Por eso Pedro en este momento dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir. O sea, mientras habla la palabra, a la par, ve manteniendo buena tu manera de vivir. Y escucha, ¿para qué? Para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Habrá momentos en los que de todos modos hablen de ti. Pero cuando Dios les alcance, esa es la visitación. Cuando Dios les alcance, se van a acordar y van a decir, con razón el hermano o la hermana vivían de esta manera y se comportaban conmigo de esta manera, y glorificarán a Dios por tu firmeza del día de hoy. Para eso fuimos llamados, amados hermanos. Para eso fuimos llamados. Si los leprosos no hubieran vivido con integridad, pues hay que se quede el pueblo. Hay que se quede, pues nosotros vamos a pelear por lo de nosotros. Al final de cuentas estamos relegados. Pero eso es pensar en uno solamente. Cuando te desprendes de pensar solamente en ti, entonces es cuando realmente podemos ser útiles en las manos del Señor. Amén, hermanos. Dios le dio salvación en ese momento a Israel de lo que estaban viviendo a través de 4 leprosos que solamente fueron utilizados para comunicar lo que Dios había hecho. Solamente para comunicar. Hermano, imagínate que en gloria, el Señor te diga, mira, estos que están aquí, estos de este lado, yo te usé para que tú les hablaras. Yo los salvé, sí, pero usé tu vida. Qué gozo, ¿no, hermano? Qué deleite, ¿no, hermano? Porque al final de cuentas la gloria es completamente para Él. Para Él. Y sin duda es que Dios quiere usar nuestras vidas. Así que, hermano, esa es la prédica. Si de gracia recibiste y estás saciándote y estás alimentándote y estás recibiendo, hoy en este momento hay uno o una que necesitan que tú te acerques y le digas las virtudes de aquel que te salvó. Sus virtudes. Amén, hermanos. Porque quizás ahí Dios pueda traerles esperanza a ellos. Yo te animo y yo te invito, hermano. La vida cristiana es bonita. La vida cristiana, hermano, es deleitosa en gran manera. Cuando tú ves el mover de Dios, solamente guardas silencio y derramas lágrimas, porque el mover de Dios es perfecto. Trabaja como Él tiene presupuestado trabajar y es efectivo. Amén, mis hermanos. Así que yo les animo, yo les invito. Si ustedes han sido beneficiarios de la gracia de Dios, que lo sé que sí, pues entonces llevemos lo que Dios nos ha dado a alguien más. Tú no le vas a salvar. Eso tenlo por seguro. Tú no le vas a salvar ni aún a tu familia, ni aún a tu propio hijo. Pero Dios sí. Dios sí puede hacerlo. Amén, hermanos. Dios les bendiga en esta tarde.